Hola de nuevo. Ahora en este video vamos a ver cómo es el proceso de compresión para aplicarlo principalmente a voces. No obstante, esto puede ser útil también para otras tomas de audio que no sean de voces. Por ejemplo, de otros sonidos como pueden ser efectos de sonido, como pueden ser folies, como pueden ser sonidos ambientales, como pueden ser, por ejemplo, la música que utilicen en la musicalización, o incluso si es música diegética, o sea que forma parte de la escena. Pero bueno, el compresor es un plugin que nos permite dos cosas. Uno, eliminar el exceso de rango dinámico en el sonido, ¿sí? En una grabación. ¿Qué es esto del exceso de rango dinámico? Un rango dinámico amplio. Cuando estamos hablando de audio, nos referimos a esas diferencias, digamos, excesivas y tal vez hasta bruscas en una grabación de audio en cuanto a niveles de volumen. ¿Sí? Que de repente puede haber una toma de audio que tiene picos muy altos y después caídas muy bruscas y que de repente va a tener mucho menos volumen. Entonces uno intenta tener una toma de audio lo más homogénea posible. Muchas veces esto en la propia grabación puede llegar a escapar un poco de nuestras manos, porque los actores de repente modulan mucho con su voz y pueden pegar unos gritos y de repente hablan así suavecito. Entonces la idea es tratar de, en postproducción, llevar esos audios que hemos grabado a unos niveles un poco más homogéneos. Además de eso, la compresión también nos sirve para llevar las tomas de audio a los niveles óptimos de reproducción en términos de decibeles, o sea, en términos de volumen, para que al momento de reproducir estos audios, pues nosotros podamos escuchar un sonido agradable, que esté en un buen nivel, por decirlo así, y no sea molesto tanto porque pueda quedar con muy poquito volumen o porque pueda quedar con un volumen tan fuerte que resulte molesto para los oídos o que incluso llegue a saturarse el sonido, el audio. Creo que todos entendemos ya en este punto lo que es un audio saturado. De todas maneras, ahorita vamos a trabajar con este audio que tengo aquí seleccionado y lo voy a saturar, voy a hacer que se sature. Él normalmente ya de la manera en que fue grabado no se satura, pero voy a hacer que sature para que quede claro cuando un audio pues está saturado. Bien, entonces para usar el compresor acá en Reaper, nos vamos a nuestro botoncito de efectos, siempre recordando que si aplicamos un efecto desde el canal, nos va a afectar a todas las tomas de audio que puedan haber en este canal. En este caso solamente hay una, que es esta que está acá. Pero si hubiesen más y nosotros deseamos aplicar un compresor nada más en una toma en particular, siempre podemos irnos a el respectivo botón de efectos que tiene cada toma arriba. Por ejemplo, aquí lo tiene esta, lo tenemos acá, esta otra la tiene por aquí y así sucesivamente. A veces si no lo vemos es porque de repente tenemos el zoom como que muy alejado, entonces solo hacemos un poquito de scroll con la ruedita del ratón, nos acercamos y ahí aparece el botoncito de efectos. Pero bueno, como les dije, ahorita lo voy a trabajar desde acá, desde el canal. Entonces buscamos acá el plugin que funciona de compresor, es este. En realidad hay otros más por acá, es que hay muchísimos, pero el que yo recomiendo usarles es este, que es nativo de Reaper. Bueno, todos los demás también, pero este es como propiamente el compresor por excelencia de Reaper. Entonces, doble clic y ya aquí abrimos el compresor.
Para entender cómo funciona un compresor, debemos tener claro algunas funciones muy vitales, digamos, en cómo trabaja un compresor. El primero es el threshold. Threshold significa umbral, que, bueno, yo siempre explico que esto es algo así como una barra de limbo. Cuando jugamos limbo nos colocan una barra, generalmente es que si un palo de escoba, una cosa así. Y bueno, el reto en el juego de limbo es agacharnos, pero sin tocar el piso ni nada de eso, y tratar de inclinarnos lo más que podamos para pasar por debajo de esa barra de limbo sin tumbarla. Entonces, básicamente, así funciona esto también. Mientras más lo bajemos, el audio se va a tener... Perdón. Sí, volví a golpear el micrófono. Bueno, el paral del micrófono. Mientras más bajemos el threshold, las ondas de audio más van a tener que bajarse. Específicamente los picos muy altos que hayan en esa onda de audio. Y de ese modo como que no van a poder pasar. Y va a hacer que el audio vaya quedando más homogéneo. Aquí le podemos dar doble clic para llevarlo a como viene de fábrica, por decirlo así. Bien. Tenemos también el ataque. Esto que tenemos acá. Esto funciona en milisegundos, ¿sí? El threshold funciona en decibeles porque afecta los niveles de volumen. El ataque funciona en milisegundos y esto es básicamente qué tan rápido va a actuar el compresor sobre las ondas de audio que deseamos comprimir. Entonces, viene por defecto en 3 milisegundos. Yo siempre lo coloco en 1 milisegundo porque así actúa aún más rápido. También tenemos el ratio, ¿sí? Que aquí viene por defecto en proporción de 4:1. Si esto lo tenemos en 1:1, realmente no va a comprimir nada. Es como dividir un número entre 1, que nos va a dar básicamente el mismo número. Pero a partir de allí lo vamos subiendo y, por ejemplo, en 2, lo que va a ocurrir es que si, por ejemplo, se exceden 4 decibeles y tenemos el ratio en 2:1, nos va a dejar pasar la mitad de esos decibeles que están excediéndose. Y así sucesivamente. Mientras mayor sea el número acá del ratio, la proporción pues va a ser más grande. Pero eso va a hacer también que comprima mucho más y va a sonar después esto como que si el audio se hubiese encajonado, se hubiese metido en un tubo y no se va a escuchar bien, la verdad. Entonces yo no les recomiendo trabajarlo a ratios tan amplios. Yo digo que máximo 4, 5, 6, ya como exageración. Entonces, bueno. Luego tenemos esta barra roja que está acá, que allí nos va a salir cuánto está comprimiendo el compresor, valga la redundancia. Si yo le doy play, creo que le dirá Sandoval Dimitro. Podemos ver aquí en la barra verde va a estar muy fuerte. Hasta dónde están los niveles de reproducción del audio. Pero no salió nada en la barra roja porque todavía no estamos comprimiendo. Para yo comprimir tengo que bajar nuestro threshold, o sea, la barra del limbo. La barra del limbo, por ponerlo como que en términos simples, haciendo una analogía, es cuánto bajamos, cuanto más bajemos el threshold, o entre comillas nuestra barra de limbo, más se va a tener que agachar ese audio, ¿sí? Para poder pasar por debajo de esa barra. Entonces, si por ejemplo yo lo bajo hasta acá, de repente es exagerado, vean que comprime tanto que ya casi ni se escucha. Vamos a subirlo un poco. Creo que le dirá ahí ya está comprimiendo. La presión va bueno, a estar antes también, fuerte. pero demasiado. Entonces, fíjense, Dimitro. todo esto rojo que se prende acá es lo que está comprimiendo. Podemos ver que esto trabaja en números negativos. Vean, menos 20, menos 12, menos 6 y 0. Igual acá en la barra verde, porque en audio se trabaja así, con números negativos. Y se dice que 0 es como el máximo. De hecho, si algo llega a 0 ya está clipeando, ya allí ya empieza la saturación. Y entonces cuando ya tenemos números positivos, es porque ya eso está saturando. Por ejemplo, vamos a subirle aquí a propósito
para que vean. Vamos a subir el threshold para que no comprima. Fíjense acá. Creo que le dirá Sandoval Dimitro. Aquí ya subió mucho. De repente no se termina de saturar porque bueno, está bien grabado. Vamos a subirle aquí un poco de volumen solo para efectos prácticos de hacer la demostración para que obligar este audio a que sature. Creo que le dirá Sandoval Dimitro. Ya está saturando. Está saturando. Esto que nos prende aquí arriba, aquí ahorita dice menos infinito. Creo que le dirá. Ahora dice más 0.9. Esto es por cuánto se está saturando. Aquí en este cuadrito siempre nos arroja la medida del el valor más alto de medición que nos arroja nuestro audio cuando reproducimos ese audio. Si por ejemplo yo subo todavía más el volumen acá, le doy más ganancia a ese audio, cuando yo reproduzco, Creo que le dirá Sandoval Dimitro. ya se escucha más deformado todavía, porque eso es lo que pasa cuando un audio se satura. Entonces ahora está saturando por 5.8 decibeles, que bueno, es bastante. Entonces tenemos que evitar la saturación del audio. Uno, porque el audio se deforma y se escucha feo. Segundo, porque si eso se va a escuchar con audífonos, literalmente le vamos a maltratar los oídos a la persona que esté escuchando esto. Y segundo, también corre riesgo los equipos en donde se vaya a reproducir. Por ejemplo, en una sala de cine uno pone audios a saturarse por mucho tiempo y puede incluso dañar los monitores, o sea, las cornetas de esa sala de cine. Igualito puede pasar con las cornetas que uno tenga en la casa, en la computadora y con los mismos audífonos. A veces de repente ustedes podrán alguna vez haber escuchado alguna corneta que suena así como medio ronca, como que le suena un papelito adentro. Eso es porque ya la corneta está rota. Y eso ocurre, uno, porque ya caducó su vida útil, así de simple, y otro, porque reprodujeron audios con demasiado volumen, que estaban mal mezclados, mal procesados, mal postproducidos, etc., que al final pues contribuyeron a que esa corneta se dañara. Bien. Para yo reiniciar esta medida que nos dio aquí, simplemente le damos un clic y vuelve otra vez, como que se resetea el medidor, por decirlo así. Vamos a resetear esto también. Ya no queremos que se sature. Entonces, bien, ahora sí vamos a empezar a comprimir este audio. Bien, hay una regla, digamos, básica en el audio, que es que cuando se reproduce un audio, los niveles de este deben estar aproximadamente entre el menos 12 y el menos 6. ¿Sí? Menos 12 decibeles y menos 6 decibeles. Si el audio está dentro de este rango, ese audio está perfecto. Porque allí no se corre riesgo de que vaya a saturar y también tiene un buen nivel, no va a estar muy bajito ni nada por el estilo. Bien, entonces vamos a reproducirlo para ver más o menos por dónde está. Lo vemos en la barra verde que va a salir ahorita y lo vamos a ver en el número de medición que nos va a arrojar aquí en este cuadrito que vemos aquí donde dice menos infinito. Le voy a dar play. Creo que le dirá Sandoval Dimitro. La presión va a estar muy fuerte. Okay. Creo que le dirá ¿Vieron? Sandoval. Que la medida que nos dio es de menos 17.7. Vamos a redondearlo por simplemente practicidad del video, de la clase, a menos 18. ¿Verdad? Entonces, si el audio está reproduciéndose a unos niveles de menos 18 decibeles, quiere decir que está todavía un poco bajo para los estándares que estamos buscando, porque queremos que el audio quede entre menos 12 y menos 6 decibeles. Por lo tanto, tenemos que darle un empujoncito para que pueda llegar hasta allí. Entonces aquí en este proceso hacemos pequeñas sumas y restas para llegar a los niveles óptimos. ¿Sí? Básicamente, 12 menos 18 nos da 6. Eso quiere decir que tenemos que aumentarle 6 decibeles para poder llegar ese audio al menos a menos 12. Y eso lo hacemos aquí en esta barra que dice what. Lo vamos subiendo y fíjense que aquí se va marcando cuánto lo vamos subiendo. Ahí lo subí 5. Y aquí lo subí 6.1, un poquito más, pero bueno. De hecho, debería ser 6.3.
yo lo puedo escribir aquí directamente. Para compensar, sí, el punto 3 para llegarlo a 18 y el 6 para llegarlo a 12. Entonces voy a reproducir el audio y ahora más o menos debería llegar al menos 12. Creo que le dirá a Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Bien, vemos que más o menos se Creo mantuvo en el menos 12. Sin embargo, hubo unos pequeños picos. Y bueno, en realidad le faltó un poquito porque aquí la medición nos dio menos 13, ¿verdad? Entonces vamos a subirlo otro poco. Vamos a subirlo bien porque recordemos que no tenemos que llevarlo exactamente a menos 12, sino a que esté dentro de un rango de entre menos 12 y menos 6. O sea, eso quiere decir menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. Entonces vamos a subirle otro poco. Si llegó hasta menos 13, faltaría 1 para que llegue al menos 12, pero vamos a subirle unos 4 más. Entonces vamos a subirle unos 5 decibeles. Por allí más o menos. Para que quede no en el menos 12, pero tampoco en el menos 6, sino más o menos en un rango intermedio de esas dos medidas. Creo que le dirá a Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Y entonces aquí tenemos una medición de menos 9.2. Entonces ya ahí tenemos un nivel un poco más óptimo. Vamos a subirlo un poquito más. Aquí podemos subir hasta más 12. Y si hace falta le podemos todavía subir aquí 12 decibeles más. Entonces ya con ayuda del compresor hemos llevado este audio Creo que le dirá a a un Sandoval nivel de reproducción un poco más óptimo. Creo que le dirá a Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Bien, sin embargo, yo siento que todavía, y estoy viendo, de hecho, que todavía está un poco bajo, porque la medición que nos está haciendo acá es el pico más alto que tiene ese audio. Pero en general, si vemos la barrita verde, se queda como por acá, entre el menos 18 y el menos 12, pero necesitamos es entre el menos 12 y el menos 6. Entonces todavía falta subirlo. Creo que le dirá a Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. En general se queda un poquito por encima de menos 18. Lo que pasa es que tiene unos picos que sí llegan por acá. Entonces vamos a subirle más. Aquí vamos probando. Creo que le dirá a Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Y podemos también compensar subiendo un poco de volumen acá. La idea es llevarlo al nivel óptimo pero que no sature. Damos clic aquí para reiniciar el medidor. Creo que le dirá a Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Ok. Ahí me gusta más. Lo que pasa es que de repente tiene unos picos muy altos que incluso pasan del menos 6. Fíjense, en el medidor nos arrojó menos 3.5. Entonces aquí es donde empezamos a comprimir. Nos venimos con nuestra barra del threshold, o sea, nuestra barra del limbo, entre comillas, y vamos a bajar, vamos a reproducir y vamos a ver que aquí esta otra barrita verde va a subir. Creo que le dirá a Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Entonces vemos que más o menos llega por acá y más o menos ahí vamos a llevar nuestro threshold. Creo que le dirá a Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Y finalmente aquí ya está actuando el compresor. Podemos ver en la barra roja que está aquí. Creo que le dirá a Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Todo eso rojo que aparece aquí cuando reproduzco el audio es los niveles de la cantidad de decibeles que el compresor, valga la redundancia, está comprimiendo. ¿Sí? Está eliminando esos picos para hacer que el audio en general tenga un rango dinámico más homogéneo. Bien, es importante que cuando utilicen el compresor, como máximo les dé una medida aquí en la barra roja hasta el menos 6. Porque, como les dije, si se pasa de allí, empieza a escuchar como encajonado, como que se metió en un tubo, una cosa así. Miren, voy a comprimirlo más. A propósito, voy a bajar más la barra del threshold para que comprima más. Y entonces ustedes van a notar cómo la barra roja va a bajar todavía más, pero el audio va a empezar a escucharse un medio extraño. Creo que le dirá a Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Se escucha como un poco encajonado. Y eso no es lo que queremos. Porque, por ejemplo, si acabamos de ecualizar, que en este caso no ha sido así, estoy comprimiendo un audio distinto con el que
grabé el ejemplo de la ecualización. Pero si hubiésemos acabado de ecualizar, entonces después comprimimos mal y nos dañamos el trabajo de ecualización, porque si comprimimos de más nos va a encajonar el sonido y nos va a dañar la ecualización que hicimos antes, y esa no es la idea. Creo que le dirá Sandoval de Mitro. Entonces, Creo que le dirá Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Creo que le dirá Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Excelente. Ahí podemos ver que como máximo llega hasta el -6. Creo que le dirá Sandoval de Mitro. Es por momentos, porque son picos muy específicos en la onda de audio. Y entonces los elimina, pero aquí podemos ver que se mantienen los niveles que queremos. Creo que le dirá Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Vamos a reiniciar esto aquí para que podamos ver la medida. Creo que le dirá Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Y vemos que la medida máxima es -6.2. Podemos incluso entonces bajar un pelín aquí. Solamente para que... O incluso podemos, le doy control Z para devolverlo donde lo tenía. Podemos bajarlo aquí en Drive. O bajarle un pelín, 1 o 2 decibeles. Vuelvo a resetear aquí el medidor, dándole clic. Reproduzco. Creo que le dirá Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Y listo, aquí me gusta más porque está en -7.2, que recordemos en números negativos está por debajo del -6. Y acá en la barra roja que nos indica cuánto estamos comprimiendo, Creo que le dirá Sandoval de Mitro. hay un pico que llega hasta el -6, lo cual está bien porque no se pasa de allí. Creo que le dirá Y Sandoval. luego se mantiene más o menos por acá como por Creo -3. que le dirá Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Entonces allí ya tenemos nuestro audio perfectamente comprimido. Porque, como ya les expliqué, el compresor sirve para llevar un audio que no tenga suficiente volumen o que tenga más de lo necesario a los niveles óptimos de reproducción, que son -12 y -6 decibeles, ¿sí? Que siempre esté en ese rango entre esas dos medidas. Y nos sirve para eliminar esos picos sobrantes que puedan hacer que nuestro audio se pase de esta medida o que incluso pueda hacerlo saturar. Es importante que lo que comprimamos no pase del -6. Si pasa de allí ya se empieza a distorsionar el audio, pero en una manera de que se empieza a escuchar encajonado. Y eso nunca lo queremos. Entonces reproduzco una vez más. Creo que le dirá Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Voy a desactivar el compresor y así se escucha en la grabación original. Creo que le dirá Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Lo activo de nuevo. Creo que le dirá Sandoval de Mitro. La presión va a estar muy fuerte. Excelente. Ahí ya está listo. Ahora, lo que ha pasado es que como le aumentamos un poco la ganancia a esta toma de audio, pues aumentó el nivel de la voz y lo dejamos en donde necesitamos, pero también podemos apreciar que aumentó el ruido ambiental que hay en la grabación. Eso lo vamos a trabajar en otro video, que va a ser de cómo eliminar el ruido, así de simple. Hasta aquí llega este video, espero les sirva. Hasta luego.